les bendiga, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión, este nuevo estudio bíblico. Acuérdense que hoy estamos a martes 7 de julio, martes de cartas generales. Y como ustedes recordarán, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos entrando en el segundo capítulo, un capítulo muy especial, muy hermoso. Y pues bueno, vamos a orar para dar comienzo a este estudio, ¿verdad? Que por cierto es la primera parte. No puedo yo en una sola transmisión terminar todo el capítulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar solamente de los versículos del 1 al 9. Y por esta razón voy a hacer mención de el comentario o los comentarios que correspondan a esta sección, ¿verdad? Considerando que nuestros hermanos han participado, han mandado sus comentarios. Bueno, si no aparece su comentario es porque corresponde a la siguiente sección. Puede que haya una segunda y tercera parte, hermanos. Entonces, por favor, mis queridos hermanos, vamos a disfrutar de este estudio de la palabra. Oremos, Padre, gracias te damos porque has sido fiel en nuestra vida, en nuestra iglesia, Padre bendito, y a lo largo de todo este día nos has permitido hacer muchas cosas y hemos visto tu fidelidad. Bendice este tiempo, Padre, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y que tu iglesia sea edificada, pero sobre todo, Padre, tú seas glorificado y exaltado. Guíanos con tu Espíritu Santo y que tu palabra sea quien marque la diferencia, Padre, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, así como le estaba comentando al principio, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero comenzar, antes de meternos de lleno a la reflexión, ¿verdad? Que primero Dios ya tiene por ahí usted su material. Mire, el hermano Guillermo Pérez Bello nos manda su comentario de los 3 primeros versículos. Y lo voy a leer, hermano. Nuestro hermano Guillermo Pérez escogió los versículos del 1 al 3 que dicen: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice el comentario de nuestro hermano Guillermo es el siguiente. Dice: el apóstol Pedro claramente describe la apostasía, los falsos maestros, la infiltración de estos en la iglesia, pero también señala cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ello debe recordarnos que en la actualidad también la iglesia atraviesa por la presencia de falsos maestros. La pregunta sería: ¿cómo darnos cuenta de ello? Y el hermano pone la referencia de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, que el hermano dice: nos ilustra claramente cómo debe ser la vida de los creyentes cristianos, el apego a la palabra de Dios. La avaricia y la mercadería deben ser desterradas de la fe. Definitivamente, hermano, y esto es algo que ha proliferado de una manera tremenda y como lo hemos comentado desde el capítulo pasado, hermanos, nuestra defensa es el conocimiento de la palabra. Lo peor, miren, quizá muchos todavía no alcanzan a entender lo delicado, hermanos, que es seguir una falsa doctrina, una falsa interpretación bíblica, una corriente doctrinal errada de las escrituras, porque muchos la toman y la pervierten de tal forma, como ahorita lo vamos a explicar, pues quieren conseguir otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a hablar a profundidad la naturaleza de esta situación, que es muy grave, hermanos. De hecho, Pedro menciona cosas que ni siquiera son nuevas en su época, son cosas que en la historia del pueblo hebreo, imagínense, cientos de años atrás ya ocurrían. Entonces es algo muy delicado y sobre todo resaltar o valorar, ¿verdad?, el hecho de que Pedro
toma estos eventos del pasado, los pone en su época, y en la actualidad, hermanos, mire, estamos prácticamente en la misma situación. Hay una proliferación importante y cada vez más peligrosa, cada vez más sutil y cada vez más destructiva. Le voy a decir por qué. Por todos los medios que tenemos de comunicación. El simple hecho de que alguien se pare al frente bien vestido, que hable con un alto grado pues no sé cómo llamarle, hermanos, de sugestión, de palabrería, qué sé yo. Mucha gente cae muy fácilmente con esas personas. Ay, es que habla muy bonito. Yo he oído mucho eso, hermanos, y la verdad ya eso yo creo que es como un nivel muy bajo de caer en las garras de cualquier mentiroso. Entonces tenga mucho cuidado porque Pedro resalta mucho esta situación, hermanos. Entonces el capítulo 2 vamos a mencionar solamente los primeros 9 versículos porque hay mucho que hablar, hermanos, hay mucho que explicar. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Ya después de haber leído este comentario de nuestro hermano Guillermo y que dice al final de su comentario, dice la avaricia y la mercadería deben ser desterradas de la iglesia. Es complicado, hermanos, pero finalmente en nuestra congregación eso lo tenemos que desterrar y cuidar, ¿verdad? Tenemos que identificarlo y si lo identificamos y vemos que hay algo así, desterrarlo y arrancarlo de raíz porque es muy, muy peligroso. Ahorita, fíjese, la idea de solamente someternos a estos 9 versículos es para que entendamos la gravedad de esto. La gravedad y que usted diga, caray, no, pues tiene razón la palabra, no yo, hermanos, porque yo lo que voy a hacer es tratar de explicar lo que la palabra de Dios dice y que usted diga, oiga, no, pues sí es cierto, debo tener más cuidado, debo de tener más cuidado con las cosas que escucho y con las cosas que a veces ando promoviendo, ¿verdad? De repente se andan promoviendo cosas que ni siquiera son de la iglesia, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. No, pero es que es del hermano fulanito. Tenga cuidado. O sea, nosotros somos una iglesia, hermanos, que tenemos una doctrina que consideramos que es sana porque es bíblica. Tenemos una identidad denominacional, entonces, hermanos, lo que tenemos es más que suficiente para salir adelante y seguir creciendo, obedeciendo al Señor y extendiendo el reino y un montonal de cosas más, como para todavía andar por allá, ¿verdad? Coqueteando por aquí, coqueteando por acá. Fíjese bien, hermanos, dice, reflexionando por el pastor Joel Ibarra, 2 de Pedro 2. Muy bien. Quiero comenzar, hermanos, con una intro muy tremenda, hermanos. Mire, fíjese bien. A finales de 1978, una noticia corrió por el mundo, ¿sí? Cuando un grupo de más de 900 seguidores de Jim Jones morían en Guyana, en un suicidio masivo que conmovió los círculos religiosos y trajo descrédito a la causa del Señor a quienes decían servir. ¿Se acuerda de este caso? Bueno, yo pues todavía no nacía, pero bueno, ahorita voy a mencionar de otro, pero esto pasó en la parte norte de Sudamérica, en esta región de Guyana, un estadounidense, un hombre que creó una secta llamada el Templo del Pueblo, algo así, y bueno, hermanos, llevó al suicidio masivo de más de 900 personas, hermanos, imagínense nada más, y estremeció al mundo esta noticia. Y luego en 1993, no sé si usted sí recuerde, porque esto ya fue más para acá con nosotros, ¿verdad? Luego de más de 50 días de tensa espera, más de 80 seguidores de David Koresh, los davidianos, murieron quemados en otro acto irracional bajo la apariencia de una secta cristiana apocalíptica. Todo esto ocurrió y bueno, yo puedo mencionar una y otra cosa de este tipo que han ocurrido a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Muy bien. Mire, muchos otros falsos profetas siembran hoy en día el error en todo el mundo. Algunos son fácilmente identificables. Otros seducen a la gente con movimientos aparentemente cristianos, pero viciados de herejías destructivas. Por eso es necesario notar cómo nos advierte Pedro la sensualidad, la avaricia y la mercadería de personas de estos cultos verdaderamente satánicos. Porque no tienen otra naturaleza más que eso, hermanos. ¿Sí? La promesa de la palabra de Dios por medio de Pedro
es que acarrean destrucción a sí mismos. Sin embargo, la búsqueda de la madurez en Cristo nos evitará ser presa de estos mercaderes del Evangelio. Sí, básicamente lo que Pedro nos está enseñando es que estos están acarreando juicio y destrucción a sus propias vidas. El problema es que no se van solo ellos, se va muchísima gente. Por eso la búsqueda de la madurez en Cristo nos evitará ser presa de ser mercaderes ser presa de estos mercaderes del Evangelio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, adentrados en este capítulo, porque vamos a tratar de entender todo este asunto que Pedro nos está manejando. Mire, que recordemos que una de las palabras claves de esta carta es la palabra conocimiento. Acuérdense, hermanos, que una palabra clave para básicamente entender lo que Pedro nos está diciendo es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Y este es un capítulo muy especial que debemos compararlo de vez en cuando con la epístola de Judas, en donde se usan algunas frases idénticas, ¿verdad? Yo le invito, ¿verdad?, que lea la segunda carta, de Pedro, capítulo 2, y luego échese un clavado a Judas, que es un solo capítulo, y usted parece que está leyendo la misma carta o el mismo capítulo, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, hermanos, debemos compararlo de vez en cuando con la carta de Judas, en donde se usan palabras idénticas. Muy bien, frases idénticas. El peligro de los falsos maestros es tan grande que el Espíritu Santo usó tanto a Pedro como a Judas para advertirnos, de modo que es mejor que prestemos atención. Tengamos presente, porque esto es muy importante, hermanos, que un falso profeta o un falso maestro, más bien, tengamos presente que un falso maestro no es necesariamente una persona que enseña una doctrina falsa por ignorancia, porque de repente, hermanos, mire, ha pasado en la historia del cristianismo y ha pasado en muchas iglesias. De repente hay como maestros que carecen de conocimiento bíblico, entonces enseñan malas cosas. De repente, pues como no saben, no conocen sus doctrinas, pues agarran de aquí, agarran de allá y están enseñando una cosa y luego después se desdicen con otra porque no tienen un criterio claro de cuál es su postura, ¿verdad? Y doctrinal, porque pues mire, la ventaja de ser una iglesia bautista es que mínimo pues nosotros tenemos 20 doctrinas bíblicas que creen las iglesias bautistas. Tenemos 7 principios, entonces de alguna forma eso pues no es para picarle el ojo a los demás, sino simple y sencillamente es para que no nos desviemos. Entonces, a falta de esa identidad, lo que va a pasar es que puede haber mucha ignorancia. De repente, ¿verdad?, estás diciendo una cosa y luego de repente terminas diciendo otra. Mire, no necesariamente esos son falsos profetas, porque mire, por ejemplo, en Hechos 18, 24 al 28, Apolos, por ejemplo, enseñaba erróneamente el mensaje y el bautismo de Juan el Bautista, pero no fue un falso profeta o un falso maestro, ¿verdad? Acuérdense en esta historia, ¿verdad?, que él estaba predicando y era muy buen predicador. El problema es que su mensaje estaba a medias, solamente dominaba el tema del arrepentimiento de Juan, ¿verdad? Y lo que hace Priscila y Aquila, que hacen ellos, lo toman y lo enseñan. Bueno, eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, y no se refiere la Biblia a Apolos como un falso maestro. Los falsos maestros son simpatizantes creyentes. Son simpatizantes creyentes, profesantes, que conocen. Yo le hago así porque así está en el material, ¿verdad? En el material que usted tiene, mire, los falsos maestros son simpatizantes creyentes, ¿sí? Profesantes que conocen en cierta medida la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentiras con la esperanza de obtener prominencia y ganancia monetaria de sus seguidores, ¿verdad? No es algo que yo le recomiende, pero por ejemplo hay una película que está basada en hechos reales de un tal, de un hombre que fue perseguido por la justicia en los Estados Unidos por ahí de los años 60, 50, por allá, de un hombre que falsificaba cheques al portador, pero este hombre era muy joven. Este hombre lo que hacía era pues ver los principios básicos de cómo hacer los cheques, ¿verdad? Y de repente se hacía pasar por abogado, de repente se hacía pasar por doctor. Imagínense, él falsificaba
cheques, falsificaba títulos universitarios y así anduvo engañando a mucha gente, ¿verdad? Con tal de obtener ganancias, con tal de incluso hasta de estar huyendo de la justicia, ¿verdad? Y bueno, estos, ¿verdad? Enseñan mentiras, fíjese bien, con la esperanza de obtener prominencia y ganancia monetaria de sus seguidores. Y bueno, eso lo menciona el versículo 3 y el versículo 14 de esta carta. Lo vamos a ir leyendo en su momento, ¿verdad? Pero ahí está la referencia bíblica. Son capaces de vivir en pecado para autocomplacerse. O sea, no les importa en lo más mínimo la santidad de Dios. O sea, ellos son capaces de cualquier cosa con tal de obtener lo que ellos quieren. Ahí están las referencias bíblicas en su material, ¿verdad? Con calma los vamos a ir mencionando. Por cierto, a partir del versículo 10 en adelante, bueno, el día de hoy no nos toca. Pero bueno, usan medios engañosos, como dicen los versículos versículo 1 y versículo 3 de este segundo capítulo, y tuercen la palabra de Dios para acomodarla a sus caprichos. ¿Sí? Por eso yo les digo a mis alumnos de homilética, todos los que les he dado homilética, ¿no? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, he tenido la oportunidad de ser maestro de homilética en otros lados, ¿verdad? En instituciones de años, ¿no? Donde pues yo he tenido el privilegio de enseñar algunos principios de homilética y algo que yo les digo, ¿verdad? Que esto es cada vez que me acuerdo o hay oportunidad de mencionarlo, pues lo digo, ¿no? Yo siempre les he dicho, usted no usa la Biblia lo usa usted, porque si es al revés, casi siempre se corre el error de que usted usa la Biblia para decir lo que usted quiere decir, cuando la Biblia nos debería de usar a nosotros para que diga la Biblia lo que quiere decir. Y nosotros solo somos un instrumento de gracia en las manos de Dios, nada más, ¿verdad? Por eso mucho cuidado, para eso es una línea muy delgada, pero que muchos incluso sabiéndola, no la respetan. Entonces ahí es donde se convierten en falsos maestros. Muy bien, vamos a hablar de la condenación de estas personas, porque pareciera que esto va a quedar impune, pero créame que no, ¿eh? Mire, hay tanta situación de esta naturaleza en las redes sociales, en la radio, en su tiempo en la radio que pues tuvo su auge, en su tiempo la televisión tuvo su auge, los programas de televisión de paga, ¿no? Mire, como diría un pastor y le voy a copiar esa idea, ¿verdad? Que decía, sí, yo no, en la iglesia bueno, yo no prohíbo nada, dice el pastor, dice, pero si yo pudiera prohibir algo, sería que no vieran el canal Enlace. Bueno, ya lo dije también yo, hermanos, porque, en serio, a falta de discernimiento, usted puede creer cualquier cosa, cualquier barbaridad que dicen allí, ¿verdad? Bueno, por cierto, yo no lo veo. En su momento lo vi, lo analicé, escuché algunos comentarios y dije, Padre Santo, pues apague la tele o brínquelo. Porque es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil caer en la mentira. Su condenación, versículos del 1 al 9. Ahora sí voy a leer el pasaje, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y hasta ahí nos quedamos, porque aquí hay un mensaje muy poderoso de parte de nuestro Dios.
Mire, Pedro abre esta sección declarando que los falsos maestros aparecerán, pero que al final Dios los condenará. ¿Sí? O sea, van a aparecer, ¿verdad? Y nos va a dar mucho coraje, ¿verdad? Sobre todo cuando usted es celoso de la verdad. Y si molesta, oiga, ¿cómo no va a molestar, hermanos, que de repente usted anda evangelizando y usted discipula a alguien, ¿verdad? Obviamente hay mucha gente muy nuevecita, ¿verdad? Que necesita ser guiada como un bebé, ¿verdad? Porque no saben orar, quizá, o porque a lo mejor todavía no saben usar la Biblia como otros que ya tienen un poquito mayor madurez. Y no faltan los lobos rapaces, hermanos, no faltan los engañadores que agarran precisamente a esa gente para jalarlas y hacerlas de sus adeptos, ¿no? Entonces, eso molesta, hermanos, eso sí cala, hermanos, porque... Y luego, pues también uno a veces se los advierte, pero caen redonditos y luego ya regresan todos chipoteados, todos lastimados y les dice uno, te lo dije. O sea, ¿qué andas buscando por allá? ¿Qué andas viendo por allá? Hemos tenido, hermanos, y ustedes lo saben, amargas experiencias de personas de la misma iglesia que por un video se fueron a otra religión, a una secta, prácticamente, ¿verdad? Y nos abandonaron, incluso hasta diciéndonos que estábamos mal. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de la palabra y hay gente que se está aprovechando de esa gente, ¿verdad? Para, pues, tener adeptos, ¿verdad? Para hacer dinero, para hacer fama, lo que usted quiera, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando en este tono porque así es como Pedro está hablando en su carta. Pedro abre esta sección declarando que los falsos maestros aparecerán, pero al final Dios los condenará. El versículo 1 resume los métodos de los falsos maestros. Número 1, aparecen entre el pueblo de Dios como miembros de la iglesia. Y no hay peor cosa que llegue una persona y empiece a hablar y a decir y a hacer sus grupitos, ¿verdad? Y luego pues no faltan los despistados, ¿verdad? Pues que le siguen el cuento, ¿verdad? De repente, ay, mira cómo sabe, ay, mira cómo habla, hoy debería de ser el pastor, hoy, hermanos, siempre ha existido eso. Siempre va a existir quien se meta a las iglesias y le robe el corazón a los miembros. Siempre va a existir eso. ¿Y sabe quiénes se van a ir con él? Pues los despistados. Los que no saben de esto que la Biblia dice, que esto es algo que sucede en las iglesias y que siempre ha sucedido en el pueblo de Dios antes, en el mundo antiguo, en los tiempos de Pedro y en la actualidad. Y se meten así, deliberadamente. Por eso nosotros como iglesia tenemos filtros. Y las iglesias han tenido que desarrollar filtros, hermanos, para pues no caer en esos errores tan tremendos, ¿no? De repente ya pasan semanas, ni siquiera meses, pasan semanas, ya hasta los tienen como maestros de escuela dominical, ¿verdad? Y digo yo, Padre Santo, cuídense. Cuidado con eso, hermanos, porque aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia. Número 2, trabajan en secreto. ¿A poco usted cree que así de buenas a primeras se van a presentar con el pastor? Bueno, si el pastor está al pendiente, ¿verdad? Pues va a tener que enfrentar esa situación. Bueno, trabajan en secreto bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son. Y vaya que yo sé de lo que hablo. Mire, yo vengo de una iglesia allá en Torreón, Coahuila, que nos pasó esto. Nos pasó exactamente esto. Un tipo, hermanos, que terminó siendo seminarista, terminó predicando en el púlpito. Bueno, el tipo era misionero, era un satánico, hermanos. Era un satánico. Supo cómo manejar al pastor, a la iglesia. Y bueno, ya es una historia que yo ya le he contado hace tiempo, que incluso hasta se llevó a una señorita de la iglesia, ¿no? Fue una cosa atroz la que vivimos, porque sí suceden estas cosas. El problema es que de repente nos pensamos que estamos en el cielo y que en la iglesia no nos puede pasar este tipo de cosas. Pues créame que sí, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Pedro. Tengamos cuidado. Tengamos los ojos bien abiertos, estemos alertas de este tipo de personas. Hay gente sin escrúpulos que se mete a las iglesias y hace cosas del diablo, cosas delicadas. Por eso usted debe de estudiar más la palabra, por eso usted debe de comprometerse con su iglesia y no andar coqueteando en otros lados. Decídase, o es de la iglesia o no es de la iglesia, pero ya decídase, porque esto es muy peligroso para su vida, para su fe, para lo que usted cree. Por eso mucha gente sufre con este tipo de situaciones que estamos viviendo, porque su fe siempre está vacilante, no está determinada, como Ruth, ¿verdad? Que le decía a su suegra, ya vete a tierra, y Noemí le decía, ¿no? Y Ruth le dice, no, hombre, ¿por qué me voy a ir? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo.
y estaba bien decidida Ruth, ¿verdad? Y estaban pasando por un momento difícil. Pasan cosas como estas, la pandemia, crisis, y usted como toda la vida anduvo vacilando, ¿verdad? Pues no va a saber ni en qué creer. Porque como se lo dije en un sermón, el problema no es lo que nos pasa, sino en quién estamos creyendo y en quién está fundada nuestra fe, ¿no? Entonces, número 3, traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera y entonces reemplazan la verdad con sus mentiras. Mire, hay cosas que son indiscutibles, al menos en nuestra congregación. ¿Y qué es? Nuestra doctrina. De repente llegan queriendo cambiar lo que creemos. Imagínense nada más, hermanos. No, y luego con una ligereza con la que te quieren explicar sus aberraciones, que pues lamentablemente pues han tenido que salir disparados, hermanos, porque al menos en mi experiencia yo no soporto ese tipo de gente, ¿verdad? Que quieren venirnos a enseñar sin conocernos, queriéndonos tomar en curva, ¿verdad? Y pues bueno, pues el que cae, cayó, ¿verdad? Y cuidado con eso, hermanos. Pero bueno, si usted conoce su doctrina, si usted sabe en qué estamos creyendo, usted no tiene por qué creerle a esa gente, ¿verdad? Gente que tiene unas doctrinas muy retorcidas de la palabra. Entonces, hay que ser serios en esto, hermanos. Y número 4, sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. Por eso le digo, tenga mucho cuidado con lo que usted, miembro de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, ve de otras iglesias y de otros pastores. Porque le voy a decir algo, usted a mí me conoce. Llevo 17 años en Príncipe de Paz y usted sabe quién es mi esposa, quiénes son mis hijos, usted sabe dónde vivo y cómo vivo. Usted sabe, hermanos, que lo que yo predico, hermanos, básicamente hay un respaldo con mi testimonio. Tengo un testimonio en mi colonia. Usted puede venir y preguntar quién soy yo, qué hago en mi colonia. Soy parte de la mesa directiva, hermanos. ¿Sí? Y le puede preguntar a mi esposa. Me acuerdo mucho cuando fui ordenado, ya hace algunos años, ¿verdad? Me acuerdo que estaban todos los pastores, estaban los miembros, algunos invitados. Bueno, fue una cosa bien tremenda porque parecía el examen profesional. Pues básicamente es un examen profesional porque te preguntan de doctrina, te preguntan de muchas cosas, pero me encantó que el pastor Samuel, ¿verdad? Este pastor muy querido, muy lindo, que un día me vino a visitar, ¿verdad? Cuando nos accidentamos, él vino desde Naucalpan, él vive en Naucalpan y vino a visitarme y él es el que me estuvo cuestionando, el que me hizo las preguntas en mi ordenación, pero me encantó porque la primera pregunta se la hicieron a mi esposa y fue directa. ¿Este hombre es digno de ser ordenado? ¿Usted cree que él tiene el testimonio suficiente para ser reconocido como un pastor ordenado? Y bueno, pues la respuesta de mi esposa, ustedes la saben, ustedes estuvieron allí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también. Por eso de repente uno siente celo, hermanos. No es envidia, porque mire, yo envidia de nadie yo tengo, hermanos. Yo por la puritita gracia y misericordia de Dios soy pastor de esta iglesia, de la iglesia en donde sirvo, que es mi iglesia también, ¿verdad? Bueno, que es del Señor, ¿verdad? Pero que yo me siento parte de esta familia por pura gracia y misericordia. Claro, hermanos, siempre va a haber gente que hace mejor las cosas, ¿sí? Pero el hecho de que yo le diga, hey, ya no esté promoviendo cosas de otros lados, porque luego nos llevamos sorpresas muy grandes, porque lo más fácil es que yo me presente aquí, le predique y le diga cuanta cosa verdadera, que pues sí, y lo persuada, pero ¿qué tal si mi vida es un desastre? Por eso le digo, usted me conoce, y la idea de que usted tenga mucho cuidado con lo que pasa, con lo que a veces usted ve de otros pastores que a lo mejor usted cree conocer, ¿verdad? Es porque, hermanos, si hay algo que sostiene nuestro ministerio, es nuestro testimonio. Entonces, no es cosa de que yo les tenga envidia a los otros hermanos. No, hombre, al contrario, qué bueno que lo hacen y qué bueno que lo hacen mejor que yo. Pero, hermanos, usted a mí me conoce y lo que aquí estamos estudiando tiene un respaldo que se llama testimonio. Entonces, bueno, el día que eso no pasa, hermanos, le puedo asegurar que yo no tengo la cara ni la autoridad para estar aquí delante de usted enseñándole de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene aquí es el testimonio. Acuérdese que Jesús predicaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque él, aparte de que era la verdad, su vida era verdad. Por eso la autoridad por eso el poder de su palabra y la autoridad con la que él enseñaba, porque ese es el respaldo de la enseñanza y ese es un principio muy importante. Entonces, en otras palabras, hermanos, una herejía no es fíjese bien, no es simplemente una doctrina falsa, ojo, no simplemente es una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. Qué interesante, ¿no? Qué interesante.
lobos con pieles de ovejas. Es la manera en la que nuestro Señor Jesucristo los describió allá en Mateo capítulo 7, versículo 15. Y usted puede por ahí investigar lo que Pablo habla al respecto también ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 y capítulo 11. Ahí vienen las referencias bíblicas de esto que le estoy diciendo. Desafortunadamente, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Lamentablemente. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Desafortunadamente, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Porque, para decir verdades, mire, la gente cuando sabe que es algo retorcido, siempre le da vueltas y le da vueltas y le da explicaciones de tal forma que quiere buscar un punto en el cual pues persuadirlo y que usted lo siga, ¿no? Entonces, y se hacen populares, se hacen famosas esas cosas, y lamentablemente eso va a ser más popular que el camino verdadero, ¿no? Como lo dice también ahí el apóstol Pedro en el versículo 2. Pero además Jesús dice que la levadura de la falsa doctrina afectará a toda la masa, ¿verdad? Y ahí está una referencia bíblica que usa el Señor Jesucristo en Mateo 13. La gente decidirá seguir a los falsos maestros porque se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo. Porque esa es una característica de los falsos maestros, se autoexaltan en vez de exaltar a Cristo. Y a muchos les encanta adorar a la gente popular y de éxito. No, pues es que por algo es exitoso, por algo ha de ser su fama. Entonces, esa es la tendencia humana, ¿verdad? La adoración a personas populares y exitosas. También el camino falso hace más fácil vivir en el pecado mientras que se pretende practicar una vida religiosa. Algo que te vende la doctrina falsa es que te dice, no, mira, ya no pasa nada, no es malo, mira que ya eres cristiano y ya el pecado ya no te hace daño. Una de cosas erradas, diabólicas. Entonces la gente se siente cómoda allí porque no se siente con el compromiso de rendirle cuentas a Dios, porque buscan plenitud, autoexaltación, autosatisfacción, de tal forma que si hay algo que te promete plenitud sin tener que lidiar con las cuestiones del pecado, bueno, pues a lo mejor ahí me quedo porque pues ahí nadie me juzga, ahí todos aceptan todo. Y pues no hay criterio. Entonces, pues lo más fácil es eso, ¿verdad? En donde no me juzguen, ¿verdad? Pues no es que te juzguen. El problema es que tú estás cayendo en un error muy grave. Así es. La palabra palabras fingidas que utiliza el apóstol Pedro en el versículo 3 quiere decir palabras falsificadas o palabras manufacturadas, fabricadas. Fíjese bien. La palabra griega plastos, fíjese bien, de donde se deriva la palabra castellana plástico. Fíjese bien, de ahí viene esto de las palabras fingidas. Mire, estos falsos maestros se apartaban de las palabras bíblicas dadas por el Espíritu y manufacturaban plastos sus propias palabras para que encajaran en sus doctrinas, ¿verdad? Entonces, Pedro utiliza esa palabra griega, ¿no? Plastos, como cuando el plástico se manipula y se hace algo, ¿verdad? Esa es la idea, manufacturar con algo, ¿verdad? Doblarlo, machucarlo, machacarlo, derretirlo y luego enfriarlo, manufacturar algo, vaya. Y eso es lo que hacían estos falsos maestros. Y bueno, vienen por ahí, ¿verdad? Lo que Pablo explica, ¿verdad? Sobre todo de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Viene ahí una referencia bíblica en la primera carta a los Corintios capítulo 2. Estos falsos maestros usaban palabras familiares de la Biblia. Sí, porque eso es lo más clásico. A mí me encanta porque de repente me dicen, oye, ¿qué se me hace que es cristiano? ¿Por qué? Oye, es que habla cosas de la Biblia, como que, no, pues habla de Dios, habla de amor, habla de aceptación. Entonces, digo yo, ¿en serio? ¿En serio que por esa razón estás siguiendo a estas personas? Usaban palabras familiares de la Biblia y manufacturaban nuevos significados para ellas. Empleaban nuestro vocabulario, pero vaciaban de estas palabras su significado espiritual. Como alguien dijo una vez, fíjese bien, lo que cuenta no es lo que el maestro dice, sino lo que quiere decir. O sea, lo que cuenta no es lo que el maestro dice, sino lo que quiere decir. Para entender esta sección, fíjese bien, hermanos, hay que tener en cuenta un aspecto de
su estructura. Desde el versículo 4, hermanos, porque bueno, ya nos referimos directamente a estos falsos maestros, pero mire, a partir del versículo 4, mediante varios condicionales, por ejemplo, cuando dice, si Dios no dejó, refiriéndose a estos ejemplos que usa Pedro, si Dios no dejó, y luego también dice, si tampoco dejó, sin castigo, si condenó. ¿Sí se fija cómo utiliza Pedro esas palabras? Bueno, Pedro va amontonando argumentos que culminan en el versículo 9. ¿Sí? Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hecha esta aclaración, veamos la exposición de este párrafo del 4 al 9. Porque ya hablamos de cómo son estos, ¿verdad? Bueno, más adelante, en la siguiente parte de este estudio, vamos a hablar de las características de estos falsos maestros y la profundidad que tiene el peligro de estos en las iglesias, hermanos. En serio, o sea, tenemos que tomar en serio este asunto de los falsos maestros. Porque por esa razón muchas familias, muchas iglesias se atoran y están trabadas en su vida espiritual. Muy bien. Entonces, se me voltea esta situación. Muy bien. Entonces, Pedro, fíjese bien, Pedro escoge varios ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar la justicia de Dios en la historia. ¿Sí? Menciona los casos de los ángeles que pecaron. Ojo, no se me vaya a ir a otro lado, porque en serio hay cada cosa que han dicho sobre esta situación de los ángeles que pecaron, ¿verdad? También Pedro habla de los incrédulos del tiempo de Noé, ¿sí? Y las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En todos estos casos Dios juzgó a los tales. Voy a explicar rápidamente, hermanos, todo esto que Pedro menciona. Mire, en cuanto al orden de estos hechos, no hay correspondencia con Judas, ya que en esta carta de Judas el orden es diferente. Mire, Judas menciona, por ejemplo, en el versículo 5, acuérdense que Judas nada más tiene un capítulo, hermanos. Versículo 5, la destrucción de los incrédulos que salieron de Egipto. Eso no lo menciona Pedro. Pero, por ejemplo, en el verso 6 dice a los ángeles rebeldes. Habla de los ángeles rebeldes que se rebelaron. Y luego en el 7 habla de Sodoma y Gomorra. Pero el apóstol Pedro sigue una secuencia diferente, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Él menciona a ángeles, diluvio, Sodoma y Gomorra. Es probable que Pedro corrija cronológicamente lo que Judas escribiera fuera de orden. Es que no se sabe si fue primero Judas o si fue primero Pedro. Hay un pequeño dato ahí sobre si fue primero o fue antes, ¿verdad? Pero bueno, no es tan importante. Muy bien. Entonces, en el caso de los ángeles, vamos a hablar de este asunto de los ángeles. Pedro dice que los ángeles que se rebelaron, fueron arrojados al infierno en prisiones de oscuridad. En prisiones de oscuridad. Por cierto, prisiones de oscuridad, fíjese bien, hermanos, es un genitivo, ¿sí? Es un genitivo descriptivo, ¿verdad? Como si dijera prisiones caracterizadas por la oscuridad. Y lo que se traduce como infierno corresponde a la palabra griega tártaro, en griego, tártaro. Sitio, fíjese bien, sitio de suplicio, que en el simbolismo griego estaba reservado por Zeus para los gigantes que se rebelaban contra los dioses. ¿Sí? O sea, eso era conocidísimo en los tiempos del apóstol Pedro, ¿no? Entonces, creo que se entiende un poco la relación y el sentido de las palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, ay Dios, hasta aquí. Aquí. Mire, en 1989, hermanos, pongo aquí un dato que es muy interesante. Se estrenó una película titulada No somos ángeles. Y este título de la película se refería a un grupo de inocentes que escapaban de la cárcel y comenzaban a hacer de las suyas. La suposición era, por supuesto, que los ángeles no pecaban, eran inmaculados y que ellos sí pecaban porque justamente no eran ángeles, ¿verdad? Bueno, así se llama esta película y de eso trata, ¿no? Muy bien, Robert De Niro, Sean Penn, por ahí salen estos personajes, ¿no? Es interesante encontrar la frase los ángeles
que pecaron. Fíjese bien lo que encontramos allí, hermanos, de los versículos 4 de Judas 6, inclusive la referencia que hay en Apocalipsis 12:7 de esta guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, ¿no? No se tiene suficiente luz para determinar, fíjese bien, quiénes fueron esos ángeles, cuántos fueron, qué clase de pecado cometieron y otras muchas preguntas. O sea, ay, Dios mío, todo ello da un gran terreno para la especulación, nada más, nada más. Se suponía que debían servir a Dios estos ángeles, pero pecaron, desvirtuando así su razón de ser, pasando a ser enemigos de Dios. Hay quien se aprovecha de esa especulación y dice, no, es que esos ángeles son los que vinieron y se metieron con mujeres humanas y luego de esa relación se crearon gigantes. La Biblia nunca enseña eso, hermanos. Hay que leer bien el pasaje. Ya estaba, ya esos gigantes ya estaban. Esos gigantes ya existían. La Biblia nunca enseña que por la relación entre ángeles y humanos, ¿verdad?, nacieron gigantes. La Biblia no enseña eso. Yo ya hablé de ese pasaje, hermanos, hace como 2-3 transmisiones cuando explicamos lo que pasaba con los espíritus encarcelados que menciona Pedro y hace referencia en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y ya explicamos lo que significa eso, hermanos, porque la Biblia lo enseña tan claramente. Bueno, hay cosas muy profundas en las cuales dice uno, ¿quiénes eran estos ángeles? ¿Quién sabe? ¿Qué hicieron? No sabemos, ¿verdad? Bueno, en el versículo 5, hermanos, se menciona el juicio del diluvio. Ahora vamos a tocar el tema del diluvio. Ya hablamos de esta situación de los ángeles. El versículo 5 menciona el juicio del diluvio, cuando Dios preservó a Noé y su familia del juicio que había anunciado por medio de este varón de Dios, o heraldo de justicia, porque así se refiere Pedro a Noé. A Noé lo menciona en 2 ocasiones, en la primera carta y en esta segunda carta. Aquí notemos los siguientes puntos, porque esto es muy importante. Mire, mundo antiguo, ¿a qué se refiere con el mundo antiguo, hermanos? Mire, en ambas epístolas Pedro utiliza el tema del diluvio para describir más bien la desobediencia de los impíos y la salvación de los justos. ¿Quiénes eran esta gente inicua del mundo antiguo? Bueno, en Génesis leemos que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Lo leemos en Génesis 6:5. Y que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Versículos del 11 al 12. Hay muchas cosas en que vemos un paralelo con nuestros tiempos modernos, en que los reporteros describen diariamente tristes relatos de crímenes y de corrupción en nuestra sociedad. Ellos nos recuerdan que estamos viviendo en un mundo cada vez más violento y llegan a predecir a la raza humana y llegan a predecir que la raza humana se destruirá algún día. Jesús compara los días que preceden a su regreso con los tiempos de Noé, en que Noé construía el arca. Acuérdese, Mateo capítulo 24 del 37 al 39. El diluvio. Estos son los datos de esta parte, ¿no? La Escritura nos recuerda que el diluvio fue el juicio de Dios sobre un mundo inicuo en el tiempo de Noé. Dios destruyó a la raza humana y a los animales, y a excepción de las 8 personas a las pares de animales que protegió en el arca. Que el diluvio haya sido universal o local es algo que no tiene gran relevancia en este punto. Lo importante es que Dios pronunció juicio sobre el mundo impío y lo destruyó con las aguas del diluvio. Génesis 5, Génesis 8. Usted lea todos esos capítulos. Noé. Pedro llama a Noé predicador de la justicia. El escritor de la epístola a los hebreos confirma esta observación. Él dice que cuando Noé construyó un arca para salvar a su familia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, como dice Hebreos 11:7. La construcción de un arca sobre tierra sobre tierra seca dio pie a numerosas oportunidades para la predicación de la justicia a los habitantes malvados de ese mundo antiguo. Durante 120 años Noé construyó el arca y exhortaba a la gente a arrepentirse. Con todo, nadie aceptó su enseñanza, ya que todos perecieron. Si Dios no perdonó al mundo antiguo de los días de Noé, ¿cuánto menos podrá esperarse que perdone a los falsos maestros del tiempo de Pedro?
Sin embargo, así como Dios protegió a los creyentes, al creyente Noé y a su casa, del mismo modo Él perdonará a los creyentes que permanecen fieles a la enseñanza de la Escritura. En otras palabras, el mensaje de Pedro apunta a exhortar y animar a los lectores de esta epístola. La condenación o destrucción de Sodoma y Gomorra. Vámonos ahora a Sodoma y Gomorra. Esta condenación o destrucción fue motivada especialmente por la crueldad, la falta de misericordia y la homosexualidad. Los sodomitas toman el nombre precisamente de la práctica que hombres corrompidos tenían unos con otros. Las referencias bíblicas están ahí: Génesis 19, Romanos 1:24 y Primera Carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Léalos con calma en casa. Es cierto que cuando leemos el relato de conductas, sin embargo, es cierto que cuando leemos el relato de Génesis 19, la reacción de Lot no aparece muy drástica en cuanto a esas conductas. Sin embargo, Pedro lo llama el justo Lot, haciéndose eco, quizás, fíjese bien qué detalle le puse aquí, de una tradición que se encuentra en los libros extracanónicos, como es el libro de sabiduría, cuando dice: cuando la aniquilación de los impíos, ella puso a salvo al justo, fugitivo del fuego llovido sobre la Pentápolis, ¿no? Capítulo 10, verso 6, nueva Biblia española. Y esa Biblia yo la tengo y viene ese dato, ¿no? La gente judía conocía completamente la historia de Sodoma y Gomorra. Fíjese bien qué interesante es esto, hermanos, porque por medio de sus profetas Dios les recordaba el pecado, la condenación y la destrucción de los moradores de estas ciudades, ¿sí? Por ejemplo, Moisés se refirió a la ira encendida del Señor que causó la devastación total de Sodoma y Gomorra, Admá y Seboín, porque eran ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29:23, Moisés usa esta calamidad como ejemplo de lo que Dios hará a los israelitas si ellos desobedecen al Señor. Miren, los profetas Isaías, que por cierto Pablo usa una frase de Isaías allá en Romanos, si mal no recuerdo, ahí está también el pasaje, ¿verdad? Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas y Amós también citan la destrucción de Sodoma y Gomorra como ejemplo de la ira de Dios contra el pecado. Hasta Jesús compara el destino de estas dos ciudades con la perdición que espera al incrédulo. Lo leemos allá en Mateo 10:15, 11:23 al 24 y Romanos 9:29, que es donde le digo que Pablo hace esta alusión de lo que dice Isaías, ¿no? Muy bien, entonces la conclusión, fíjese bien, del argumento está en el versículo 9. Entonces, es decir, deducimos de estos hechos de la historia bíblica, fíjese bien, la forma como Dios obra en su universo moral. Hay una moral divina. Por eso Pedro utiliza estos ejemplos de una situación fuera de una experiencia histórica en la humanidad, refiriéndose a lo que pasó con los ángeles, porque lo más probable, esto es una probabilidad, es que Pedro se esté refiriendo a algo que ocurrió en el cielo, sobre todo cuando Satanás y los ángeles se rebelaron. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? O sea, hay una cosa muy, muy, muy tremenda. Sabemos hasta cierto punto lo que Dios nos dice o nos revela en Isaías 14 y si mal no recuerdo, Ezequiel, donde se habla de estos reyes, pero se hace alusión a Satanás y se habla del origen de Satanás, ¿no? Entonces, es lo único que tenemos, pero ¿qué pasó, verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto que está diciendo Pedro? Bueno, Pedro está haciendo referencia muy puntual a la forma como Dios obra en su universo moral. El Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guarda a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De la historia podemos aprender que Dios no deja sin castigo a los pecadores. Eso es lo que podemos aprender de la historia. Entonces mucha gente podrá decir, ay, es que eso ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, es que eso ya pasó hace mucho tiempo en la humanidad, pero ese mismo Dios que juzgó y que trató la situación de esta manera es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Por eso es un tema muy delicado y si no fuera tan importante, Pedro ni lo mencionaría, pero lo menciona porque Dios ya trató con ese tipo de gente y va a seguir tratando con ese tipo de gente que hace ese tipo de maldades, hermanos.
ángeles, el mundo antiguo en el diluvio, Sodoma y Gomorra. La justicia de Dios es irremediable y demanda satisfacción. La historia nos enseña que Dios no es sorprendido por la maldad, como si no supiera qué hacer. ¡Ay! Están muy malos, ¿qué hago? Ya Dios sabe qué hacer, ya lo hizo en su momento. Y lo hizo por su justicia y sobre todo por su santidad. Y Él es justo. Pero también aprendemos que Dios cuida de sus hijos y los libra en medio de las dificultades o castigos. Así como preservó a Noé en el versículo 5 y a Lot en el versículo 7, así la lección de la historia es que Dios hará lo mismo con sus fieles el día de hoy. Así como hay castigo para los injustos, hay liberación en la prueba para los que llevan una vida de piedad. Versículo 9. Las pruebas vienen a la vida, pero el Señor conoce a los suyos y trabaja para librarlos. Si nos sentimos presionados por los problemas, aprendamos de este pasaje que Dios puede librarnos. La historia no transcurre en vano. Aprendamos del obrar de Dios mirando a la historia de nuestra propia vida. Definitivamente, hermanos, Dios se va a encargar de los falsos maestros. Pero yo quiero decirle algo, esa gente también tiene la oportunidad de arrepentirse. Fíjese que hace algunos meses, si es que hace un año y medio, yo supe de una noticia que a mí me llamó mucho la atención. ¿Quién sabe si será cierta? Yo no sé si usted conoció en su momento a este famoso predicador llamado Benny Hinn, que sacó un montón de libros y una cosa rara. A mí me decían que él era un hereje, entonces yo soy muy quisquilloso en ese asunto, ¿no? Porque cuando me dicen, es que es un hereje, yo siempre pregunto, ¿por qué? Entonces cuando no me saben responder, entonces pues hasta no saberlo yo directamente, ¿por qué es un hereje? Entonces yo puedo decir que es un hereje. Entonces yo me compré un libro de este hombre, un libro con 17 capítulos, titulado La Unción. Yo lo leí, de este autor. Definitivamente es un hereje. O sea, si él escribió ese libro, pues son puras herejías. Cuando yo conocí un poquito más sobre este personaje llamado Benny Hinn, resulta que este hombre hablaba de cosas tan nefastas, hermanos, cosas terribles, ¿no? Prediciendo que Jesucristo iba a aparecer en uno de sus programas y son de los que toca la televisión, toca el radio y vas a recibir una unción y vas a ser sanado y una serie de cosas que ya posteriormente las vimos en otros personajes de la misma talla. Y que lo más impresionante es la cantidad de gente que estas personas reunían y lo que posteriormente se supo de ellos, que eran multimillonarios, eran tipos que tenían yates, residencias impresionantes. Bueno, lo que yo me enteré hace un año, si es que menos o más, no me acuerdo, hermanos, pero no fue hace mucho, es que este hombre se arrepintió y en un video que circula por ahí en las redes, él reconoce que él lo hacía con alevosía y ventaja y era pura mentira y que él estaba arrepentido de eso que él había hecho. Entonces digo yo, bueno, ojalá, porque digo, pues imagínense, hermanos, porque seguramente alguien lo reprendió o llegó algo en su vida que de plano Dios dijo hasta aquí, o sea, se ha engañado a muchísima gente, pero él con sus propias palabras se arrepiente y le pide perdón a la audiencia. De hecho, creo que al parecer renuncia a cantidades estratosféricas de dinero porque sabe que es dinero mal habido. Entonces, mire, Dios va a tratar con esa gente, pero usted debe de mantenerse al margen, de seguir ese tipo de personajes, sobre todo cuando ni siquiera las conoce. Cuide a sus siervos, cuide a los pastores, cuide a su pastor, cuidémonos unos a otros, estudiemos la palabra, conozcamos nuestra doctrina, hermanos, y mantengámonos sanos, doctrinalmente hablando. Y no expongamos a la iglesia y a los otros hermanos que también vienen creciendo a mentiras, cosas que usted ni siquiera está seguro de creer y anda usted promoviéndolas, ¿verdad? Tenga cuidado, tenga mucho cuidado porque es muy grave. Lo acabamos de leer. Y vamos a seguir hablando sobre el tema, hermanos, porque es un tema que tenemos que abordar, sobre todo en tiempos en que la gente está pegada con el celular, está pegada en las redes sociales. Tan fácil como ver este video que estamos haciendo, ¿verdad? Como apagarlo y ver otra cosa. Entonces, es importante, ¿verdad? Entender la urgencia del mensaje de Pedro en nuestro tiempo. Hermanos, vamos a orar y vamos a dejarle hasta aquí y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, hermanos, y que usted y yo sigamos profundizando en la palabra y con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros como iglesia? Y que en todo Dios sea glorificado y exaltado, hermanos. Oremos. Padre, gracias por este estudio que hemos tenido. Cuida a tu iglesia, Dios. Sigue bendiciendo a tu iglesia con la palabra.
Y ayúdanos, mi Dios, nosotros como maestros y los maestros que hay en tu congregación, de tener una sana doctrina, de una doctrina que nos lleve a la adoración, a la santificación, que nos lleve a buscarte cada día más, para confiar más en ti, Padre, y extender tu reino, y sobre todo en todo tú que seas glorificado, Padre. Gracias por esta segunda carta, Padre, de este capítulo 2 que hemos comenzado, porque hemos aprendido mucho acerca de tu corazón, sobre todo de tu moral, de tu justicia y de la urgencia, Padre, de tener mucho cuidado con los falsos maestros. Perdónanos, Padre, si por ignorar tu palabra hemos seguido malos caminos, Padre bendito, perdónanos y permítenos, Padre bendito, permanecer fieles, firmes en la verdad que es Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no dejen de diezmar, no dejen de ofrendar, no dejen de participar, hermanos, en la obra de nuestro Dios, de su iglesia, dando un poco de lo mucho que Dios le da, porque eso es parte de nuestras responsabilidades cristianas como miembros de una iglesia local. Usted ya sabe los 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Pero también no se deje de conectar, hermanos, y no deje de participar. Acuérdese que mañana es miércoles de conectados. Si usted desea compartirnos algún mensaje, hermanos, está a tiempo. Nuestro hermano Juan Carlos lo está esperando. Y el jueves es jueves de evangelismo, hermanos. Por favor, oren por un servidor para que pues el Señor sea el que nos use. Y lo espero también el viernes a las 6 de la tarde en nuestro culto de oración. Por favor, hermanos, mándenle sus peticiones y gratitudes a nuestra hermana Ángela, hermanos, que es la que me ayuda a crear este programa para el culto de oración unido del viernes a las 6 de la tarde. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, que descansen. Hasta la próxima, hermanos. Esto ha sido todo. Bye.